Bienvenidos. La siempre interesante y tormentosa política colombiana concluyó el primer periodo, la primera legislatura de este cuatrenio la semana anterior, con sobresaltos, con debates, con el presidente de la corporación haciéndole barra a la Selección Colombia en Chile. Dicen sus compañeros que después de haber hecho una muy razonable gestión a lo largo de todos estos meses, y hoy he invitado para que con nosotros analicen qué pasó en esta legislatura y qué viene en este entorno político, a dos jóvenes representantes que han ido asumiendo, cada uno desde su orilla, cada uno desde su partido, un liderazgo muy importante en la Cámara de Representantes. Las damas primero, doctora Tatiana Cabello, bienvenida. Juan, buenas noches, gracias. Elegida como la próxima vocero del Centro Democrático en la Cámara de Representantes. Así es. Felicitaciones. Muchas gracias, un reto bien interesante y difícil, en plena época electoral. Para una joven madre, ¿cómo está su bebé en esta legislatura? Su balance es más completo que el de los otros, porque tiene complemento, un fruto. Con complemento. Ya tiene 9 meses, muy bien, gracias a Dios. 9 meses. El mayor 5, el chiquito 9 meses. Dios se los bendiga. Que el doctor Rodrigo Lara, que acaba de asumir como presidente de Cambio Radical. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal el arranque, doctor Lara? Bienvenido. Un arranque con mucha combustión. Con mucha combustión. En temas, a propósito de combustión, difíciles, claro. Incinerantes, avales. Los avales es muy difícil, porque la realidad política en Colombia es muy difícil. Usted sabe de eso. Y ya está en pleno ejercicio de la... Sí, ya arrancamos. Hay un trabajo al mismo tiempo de organización interna, de organización administrativa, es exigente. Los mensajes, la campaña, naturalmente el tema de avales, cuál va a ser la publicidad del partido, es decir, Bogotá, que esto es un tema... Bogotá, señor. Uno podría decir el Centro Democrático, el partido del presidente Álvaro Uribe, Cambio Radical, el partido del vicepresidente Germán Vargas. El vicepresidente hoy día no puede hacer política. Claro, pero es su partido. Pero es su partido. Es su partido, naturalmente. Es un jefe natural hoy al servicio del Estado colombiano en un cargo muy importante, que es la vicepresidencia de la República, y con unas responsabilidades muy importantes. Cambio Radical debería terminar apoyando al Centro Democrático en Bogotá, piénsalo. ¿A quién? ¿A Pachito? Nosotros vamos a ¿Ustedes se sentirían más cómodos aquí que en las otras opciones que hay? Se lo puedo asegurar. Bueno, ustedes no hagan la entrevista, pero me parece muy bien, ya que lo proponen, empecemos por ahí. ¿A quién está apoyando Cambio Radical? ¿El doctor Peñalosa? No hay apoyo oficial del partido en este momento. Lo cierto es que el vicepresidente le propuso al país 21 proyectos de megaobras para Bogotá. De verdad es algo impresionante. La ampliación de todas las entradas de Bogotá. Para darle un ejemplo, no solamente se amplía la autopista, la 80, sino que, por ejemplo, se hace un inmenso viaducto de 12 kilómetros en la autopista sur. Sí. Es el que no le gustó a Petro. Es que a él no le gusta muchas cosas. La modernización de la 30, es decir, 30 deprimidos con vías para Transmilenio, lo mismo la 68. La avenida longitudinal, la avenida perimetral, 2 accesos a la perimetral por el lado de la Calera. Es decir, 21 megaobras que en 4 años podrían realmente remediar un retraso de 50, 60 años que tiene la ciudad. El que asuma ese compromiso, el que asuma el mejor programa, será apoyado por Cambio. Y propenderemos naturalmente por la unión, inicialmente entre Peñalosa y Pardo, pero por supuesto con Francisco Santos también. Pero uno los ve muy cerquita de Peñalosa. Estuvo Carlos Fernando Galán, vi en las imágenes del fin de semana pedaleando, echando cicla. Sí. No, Carlos Fernando está muy cerca de Enrique, pero
digamos, los demás parlamentarios, ediles y concejales todavía no han tomado camino. Hay gente, hay unos con Pardo, pero realmente como partido no se ha tomado una decisión. ¿Ya tienen la lista de consejo, doctor Lara? ¿Ya saben quién la va a encabezar? Vengo ahorita de revisar el tema de consejo, estaba revisando listas de ediles y todavía yo necesito revisar esto un poquito más. Necesito sentarme a trabajar fuertemente esta semana para ofrecerle a los bogotanos una extraordinaria lista al consejo. ¿El doctor Inestrosa seguirá en el...? Sí, manifestó su deseo de volver. ¿Él fue la cabeza de lista la vez pasada? Él fue la cabeza de lista, efectivamente. Y el Centro Democrático anunció su lista la semana pasada, ¿no? Sí, señor, ya está lista. El doctor Diego Molano encabeza. Y a Ángela Garzón, sí, la hija del ex vicepresidente. Es la segunda en la lista. Ya nosotros tenemos los 16 primeros de esa lista. Y hay una lista construida por Francisco Santos, el presidente Uribe y Oscar Iván Zuluaga. Es una lista de lujo. ¿Y va a ser cerrada? Cerrada. Bueno, nos distrajimos con Bogotá, fue la doctora Tatiana la que me puso a hablar de Bogotá. Pero era solo para decirle al nuevo director de Cambio Radical que aquí están las puertas abiertas y que ellos se sentirían realmente más cómodos trabajando con nosotros que en las otras opciones que hay en Bogotá. Gracias, Tatiana, por la invitación. Pónganle cuidado a esto, coqueteo viene entre el Centro Democrático y Cambio Radical. Entre otras, el senador y expresidente Álvaro Uribe le echó un salvavidas al doctor Vargas Lleras. Así es. Pero usted sabe que Uribe, usted que lo conoce, siempre ha tratado de mantener la institucionalidad por encima de las personas. Y yo creo que eso fue lo que lo motivó. ¿Vendrá una reconciliación en camino, doctor Lara? Bueno, yo creo que más allá de un tema de reconciliación, yo creo que a todos los partidos políticos los debe unir el bien del país, los debe unir las políticas, la defensa de los grandes intereses de la nación, que deben estar por encima de las rencillas, de las pequeñas disputas. El doctor Lara ejerce como presidente de Cambio Radical y podría ser canciller de la República. Diplomacia al más alto nivel tenemos hoy, pero ahora vuelvo al balance legislativo, si ustedes me lo permiten. Yo pensaría, viéndolo desde afuera, que hubo un consenso importante sobre la ley anticontrabando. Sí, así es, el Centro Democrático lo apoyó, tanto en Senado como en Cámara. Bueno, en Senado eso es un proyecto que venía desde años atrás. La plenaria de la Cámara, nosotros como Centro Democrático lo apoyamos, pero también propusimos que el próximo semestre vamos a presentar un proyecto para reglamentar ciertas cosas que se quedaron por fuera. Hay mucha preocupación de los comerciantes pequeños. Usted vio esa marcha de las personas que trabajan en San Andresito, que fue mucha gente, se alcanzó a llenar media plaza de Bolívar. Y nosotros como Centro Democrático adquirimos unos compromisos con ellos para proteger al pequeño comerciante. Esa es una iniciativa importante, ¿cierto? Es un logro significativo de la legislatura, doctor. Es muy importante penalizar el contrabando. Creo que debería haber, por ejemplo, también una penalización de la evasión fiscal. Yo creo que son casi que dos caras de una misma moneda. Sin embargo, hago también una reflexión. Es decir, penalizar el contrabando es importante para proteger no solamente a los comercializadores, sino también a la producción nacional. Y lo que me preocupa es que vemos que Colombia día a día se convierte en un desierto industrial. Es decir, bueno, volvió a caer el crecimiento industrial. Exacto. Así es. Que no sea esta ley de contrabando, anticontrabando hecha para proteger al comercializador de bienes importados, que la diferencia es que cobra un IVA, cosa que no hace el contrabandista. Lo ideal de esta ley es proteger al productor nacional, al que crea y genera valor agregado. Lo escuché, defendiendo la ley anticontrabando, pero con reparos frente al proyecto de equilibrio de poderes, doctor Lara. Sí. A ver, es un proyecto muy amplio, pero hice observaciones en lo que tiene que ver con el proceso disciplinario de los magistrados. A mí me parece muy bien la creación de una comisión de aforados que investigue delitos y que acuse ante la Corte Suprema o ante conjueces dependiendo del caso. En materia penal me parece muy bien. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene eso que llaman una dogmática. Es un derecho garantista, es un derecho preciso en su principio de legalidad. Pero el derecho disciplinario no, el derecho disciplinario es todo y nada. El derecho disciplinario no tiene una dogmática elaborada, es un ejercicio de poder de un superior sobre un subordinado. Por lo tanto,
es realmente el operador disciplinar el que califica si es doloso, si es culposo, califica realmente la naturaleza de la sanción, es muy discrecional. Pues mire qué puede pasar, que la Comisión de Aforados investigue lo que creemos que es una falta menor y acuse ante el Senado. Y el Senado pues es sugestionable porque es una asamblea, y un presidente que quiera arrodillar a la justicia coge un hecho menor y a través del Senado lo convierte en un hecho grave y arrodilla a la justicia. Esa es mi observación. Muy grave. Así es. El Centro Democrático votó en contra del proyecto de equilibrio de poderes. Lo votamos en contra, votamos algunos artículos positivos, hay algunos artículos en los que presentamos proposiciones y fueron aceptadas, pero en general la votación final fue en contra. Pensamos que fue como una colcha de retazos, realmente no soluciona de fondo los problemas que tiene la justicia hoy en día, y el Centro Democrático ha propuesto que va a demandar esa ley de equilibrio de poderes. ¿Por qué? Porque no nos gustó cómo quedó, a pesar de haber sido tenido en cuenta en algunos proyectos y tuvimos algunos pequeños logros, el conjunto, la armonía, la coherencia del equilibrio de poderes realmente no está solucionando los problemas de fondos que tiene la justicia en Colombia. Sí, parece que fuera la vieja consigna, que todo cambie para que todo quede igual. Igual, eliminan la reelección, eliminan el Consejo de la Judicatura, crean esta instancia nueva del Por gobierno. ejemplo, con el tema de la reelección nosotros fuimos grandes opositores porque nosotros somos amigos de la reelección, siempre hemos pensado que a los buenos gobernantes se les premia y a los malos se les castiga, y quién más que los colombianos, el votante, que es el que tiene que decidir el que lo haga. Eso es uno de los grandes temas en los que, por ejemplo, no estuvimos de acuerdo con el equilibrio de poderes. Dijo el expresidente Uribe que parecía como una venganza y que además no entendía por qué, si al presidente no le gustaba la reelección, la elimina después de que se reeligió. Claro, es una cosa un poco incoherente, como muchas de las cosas que ha hecho este gobierno de Juan Manuel Santos. No tiene una coherencia política ni lógica, que no le gusta la reelección, pero después de haberse hecho reelegir. ¿Por qué no lo hizo antes y no se hubiera hecho reelegir? Y desde el lado de Cambio Radical hay quienes han dicho que de manera gallarda el vicepresidente aceptó ser en realidad un damnificado del proyecto y de la nueva ley, porque en la práctica le recortaron el periodo, le pegaron un tijeretazo de año y medio, casi a Germán Vargas. Es de verdad, yo veo hoy en día en el ambiente político un esfuerzo soterrado y permanente de bloquear, de atacar a Germán Vargas y naturalmente al partido Cambio Radical. Los errores se cometen, pero todo se le pone una lupa y se agranda. Y de verdad me pareció muy mediocre eso de acortarle el tiempo de ejercicio de su periodo para el cual fue elegido por los colombianos. Los colombianos votaron por un binomio presidente-vicepresidente de 4 años, no de 3 años. Pero pudo más el afán de acortarle el periodo para debilitar un potencial candidato a la presidencia muy fuerte y pues que se ha ganado el respeto y el aprecio de los colombianos por su trabajo. Lo increíble es que esas mismas zancadillas la pone la misma gente de la Unidad Nacional, ¿no? Que es lo incoherente en el asunto. Ustedes que han jugado con la Unidad Nacional, que hacen parte de la Unidad Nacional porque su vicepresidente pues es del gobierno, esa iniciativa de querer tumbarlo y molestarlo y no dejarlo llegar, viene de ellos mismos. Tatiana Cabello, Rodrigo Lara. Tatiana Cabello, vocera del Centro Democrático en la Cámara, Rodrigo Lara, presidente de Cambio Radical. Ya regresamos después de estos mensajes. Por cuenta de los diálogos entre el gobierno y las FARC en Cuba, el tema militar es muy sensible. Es uno de los grandes desafíos que tiene el presidente de la República, y en esta legislatura, después de dificultades jurídicas en las anteriores y políticas, se tramitó finalmente la reforma al fuero penal militar. En resumen, hay quienes han dicho, Colombia no puede repetir lo que ocurrió con el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia, y citan para eso el caso del coronel Plazas, la ecuación es que quienes terminaron en la cárcel fueron los militares. Lo dicen desde escenarios militares. ¿Cómo avanzó el proyecto de fuero? ¿Quedó bien? ¿Quedó mal? ¿Quedaron satisfechos? ¿Quedaron insatisfechos?
Siempre falta, pero yo le digo que fue un proyecto que tuvo consenso, Centro Democrático lo apoyó, lo votamos positivo, tanto en Senado como en Cámara, fue una decisión de bancada. Claro que cualquier cosa que se haga en pro de nuestros militares está bien hecho. Yo creo que se necesitaba, los militares con lo que está pasando y con su moral como la tienen y la incertidumbre de qué va a pasar, como todos los colombianos, sí necesitan la tranquilidad de saber que hay alguien que los protege o por lo menos que van a tener una justicia distinta y no como la que hay ahora, que es una justicia selectiva. Mire, pero usted me hablaba, cuando usted estaba haciendo esa introducción, yo decía, las incoherencias de este gobierno en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, son abismales. Por un lado están diciendo que quieren la paz, están tratando de proteger a nuestros militares, pero por otro lado se oponen al proyecto de las BACRIM, un proyecto que lleva en el Congreso de la República 5 años, que se lo han luchado usted, que se lo luchó muchos años para llegar a donde llegó. Para sacarlo de la Comisión Segunda a la que pertenezco fue una lucha, ya casi la última semana logramos sacarlo. Llega a la plenaria y nos lo ponen el último día en el tercer punto del orden del día. Vamos a decirle al ministro Cristo, yo personalmente fui y le dije, ministro, ayúdenos, este proyecto si no se debate hoy se va a hundir. Es importante darle las herramientas a las fuerzas militares para que combatan a las BACRIM que nos están azotando en todo el territorio colombiano. Y el señor lo que me contesta es, ese proyecto no me gusta, no soy amigo de cambiar el orden del día y además el ministro encargado del tema no está. Se da media vuelta y nos deja. Entonces yo digo, no hay una coherencia que por un lado dicen querer y fortalecer y proteger a las fuerzas militares, pero por otro lado los dejan también sin herramientas. Entonces esa doble moral y falta de coherencia es el balance que deja el gobierno en el tema militar. Yo sobre eso sí quiero hacer una observación. A mí me pareció muy importante por parte del gobierno el restablecimiento del fuero penal militar. Claro. Que recordemos fue eliminado en el gobierno anterior. Claro, y la Corte lo tumbó. No, lo eliminó el gobierno anterior, pero bueno, no entró a juzgar, de pronto fue un cálculo político del momento, pero fue eliminado y había que restablecerlo. Me parece que eso se le debe abonar esa iniciativa al gobierno nacional y sin duda es muy importante. Colombia tiene unas Fuerzas Armadas de 550.000 hombres. Que necesitan naturalmente de una justicia penal militar, es decir, no hay unas fuerzas de esta magnitud sin justicia penal militar, además que la justicia penal militar no solamente sirve para el caso, un poco como se ha estigmatizado esos mal llamados falsos positivos, sino que sirve para todo, para disciplinar internamente a las fuerzas militares. Es que estamos hablando de 500.000 de hombres armados que necesitan de una justicia disciplinar y penal especializada. Y en segundo lugar... Militar y policial. Y policial, por supuesto, y policial. Y por otro lado, Colombia es un país que tiene, por el tamaño de su flota y por el prestigio de sus Fuerzas Armadas, una proyección regional y una proyección internacional. Nosotros hoy estamos patrullando en diferentes zonas del mundo. Hay, por ejemplo, una patrullera interoceánica que está vigilando las costas de Somalia con el tema de los piratas en tareas conjuntas con otros países. Y este tipo de proyecciones hacia el exterior y naturalmente los riesgos que corremos en la defensa de nuestra soberanía exigen de una justicia penal militar muy bien establecida. Entonces me parece que esto era más que necesario y muy importante para el país. Ese debate en relación con las fuerzas militares está estrechamente relacionado, como mencionábamos, con el proceso de paz en La Habana. ¿Cómo lo evalúa la representante Tatiana Cabello? Yo creo que siguen tratando de igualar a nuestras fuerzas militares con los narcoterroristas de las FARC. Yo creo que el mensaje que se sigue mandando, por más que el gobierno trate todos los días de salir a decir que eso no es así, que la gente lo está inventando, que el Centro Democrático está diciendo lo que no es, no lo han logrado. Y cada día ocurre lo contrario. Hechos como la masacre de los 11 soldados en el Cauca, el helicóptero que acaban de derribar hoy en norte de Santander, los atentados contra la infraestructura, el medio ambiente. Yo creo que eso lo que hace es que ya el país empiece a tomar otro chip, darse cuenta que los del Centro Democrático no estábamos diciendo mentiras y tratar un poco de la mano de decirle a nuestras fuerzas militares, aquí estamos, porque es que ya la sensación en la calle es que son lo mismo. Que usted vea a un guerrillero y vea a un militar y son exactamente lo mismo. Y eso es lo que no podemos permitir. Usted no puede igualar la legalidad, la institucionalidad, con lo ilegal. Doctor Lara. A ver, no, yo no creo que los colombianos estén percibiendo una equiparación
de la guerrilla con las Fuerzas Armadas, ni es una intención del gobierno. Lo que pasa es que este es un proceso de paz, cuyo propósito es ponerle fin anticipadamente a un conflicto que es absurdo, y segundo, a una guerra que ya ganaron las fuerzas militares. Recordemos que en 2002 habían 20.000, casi 21.000 hombres armados, en 2010 habían 11.000, hoy hay 6.500. Que ya la guerra no es una guerra de conquista de territorio, porque hoy la guerrilla está diseminada en la población civil. Es una estrategia de pura guerra de guerrilla, está diseminada, por ejemplo, y se confunde con la población indígena en el Cauca. Es una guerra que se gana, pero costosa para un país, costosa para unas fuerzas armadas victoriosas, porque es una guerra que se gana por conteo de cuerpos. Y un conteo de cuerpos que puede ser interpretado en el exterior como Colombia, país del siglo XXI que sigue exterminando indígenas, porque es que hoy se visten de indígenas, hoy están diseminados en la población civil de Arauca. Eso es lo que tratamos de evitar, ese último impulso que es costoso para el prestigio, para el buen nombre del país y para el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas. Nosotros nos estamos gastando casi 30 billones de pesos en una guerra para matar a 6.500 hombres. Yo preferiría gastarme 15 en orden público interno y 15 para comprar una flota de aviones moderna, construir las 8 fragatas que necesitamos, las defensas antiaéreas y defender nuestra soberanía de retos que sí son realmente graves, porque ponen en juego la misma defensa de la soberanía del país. Estos son 6.500 hombres que se van realimentando porque son campesinos pobres que fácilmente reclutan las guerrillas, y si podemos ponerle un final racional a esto, yo creo que es lo ideal. Está iniciando su tarea el nuevo ministro de Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas. ¿Cómo reciben ustedes ese nombramiento, doctora Tatiana? Yo creo que hay que darle el beneficio de que ojalá funcione. Yo, en lo personal, se lo digo, en bancada no hemos hablado de este tema, pero a mí el solo nombre de él me genera otra clase de sentimientos distintos a un ministro de la Defensa. Yo lo veo como empresario, un tipo transparente, honesto, bueno, muy buen ser humano, pero no sé al interior de las fuerzas militares cómo cale el tema. En la policía, si el señor tiene realmente la autonomía y la autoridad para dirigir precisamente a nuestra fuerza pública. Hay que darle el beneficio de inventario, hay que ver cómo llega. Además llega en un momento crítico. Con este proceso en La Habana, la responsabilidad que tiene es muy grande. Doctor Lara. Bueno, comparto la opinión de Tatiana, démosle un compás de espera. Me gustaba mucho como ministro Pinzón, parece que un tipo serio, dedicado y con mucha ascendencia en las Fuerzas Armadas. Lo llevaba en la sangre. Y sí, tiene capacidad, comparte los códigos fácilmente, lo llevaba en la sangre, respetaban. En familia, sí, parece un muy buen ministro. Muy buen ministro. Y le pregunto, en función de Cambio Radical, un hombre muy cercano a ustedes, muy amigo de Cambio Radical, era el anterior ministro de la presidencia, el doctor Néstor Humberto Martínez. Se fue y no lo reemplazaron por nadie de Cambio Radical. ¿Ahí hay una baja o...? Más allá de una baja, creo que es una baja para el país, Juan. Mire, yo el otro día comentaba, hay ministros muy buenos, pero yo creo que el gobierno tenía 2 polos a tierra, es decir, 2 ministros de envergadura, que con mucha credibilidad pueden hablar con sectores políticos de oposición y tener un diálogo respetuoso, como pasó con el doctor Uribe, con los gremios, con el empresariado, con los sectores sociales, y saben que hay un ministro de peso hablando. Uno de ellos es Mauricio Cárdenas, que es un ministro, un tipo muy serio, respetado, si uno esté de acuerdo ¿no? con él. Y el otro era Néstor Humberto. Y me parece que esos son polos a tierra que tienen los gobiernos. Por su experiencia, por su reconocimiento, por su trayectoria, por su conocimiento. Y me parece que es de verdad una lástima que lo hayan perdido, porque el diálogo con el Congreso y la articulación de las políticas sectoriales es un tema bien complejo. Y parece que el modelo en la Casa de Nariño se hubiera de nuevo puesto a barajar, porque se fue el general Naranjo, se fue Néstor Humberto, llega la doctora María Lorena, no se ha designado quién para el general Naranjo. Ojalá, por el bien de Colombia, allá en la torre de control, eso pueda volver a funcionar. Yo creo que las relaciones
por lo menos del Centro Democrático con María Lorena, no las veo tan claras. Con Néstor Humberto ustedes mismos se dieron cuenta, fue público, hubo un acercamiento, hubo un respaldo, hubo una deferencia y un trato amable con nosotros. Yo a la señora María Lorena nunca en mi vida la he visto. ¿Cómo la ven ustedes? ¿A quién? ¿A María Lorena? Creo que es una funcionaria competente, sin lugar a dudas. ¿Para manejar las relaciones con el Congreso? No sé, porque es que yo no la conozco realmente. Yo tampoco, nunca la he visto. tratado un par de veces en reuniones sociales, pero no he interactuado con ella realmente. ¿Han oído ustedes? Qué interesante, desde dos orillas muy distintas, quienes tienen ya el mandato de asumir la vocería y la representación de sus partidos, de Cambio Radical, doctor Rodrigo Lara, del Centro Democrático, doctora Tatiana Cabello. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Muchas gracias, Juan. Y a ustedes, gracias también por haber estado con nosotros. Estaremos mañana con un nuevo tema sobre esta palpitante realidad de nuestro país. La Universidad Sergio Arboleda presentó